Hay un amor que nunca termina, un amor que es eterno. Ese amor es el amor de Dios. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol. Aunque en el infinito los astros no titilen, aunque se terminen las tardes de arrebol, aunque sus criaturas no le amen ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, si es mucho amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aunque todo cambie, aunque todo se acabe, su amor es eternal. El amor de Dios es incomparable. Ni el amor de mamá, ni el amor de papá, ni el amor de hermano, ni el amor de la esposa puede suplir el amor de Dios. Él es incomparable. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo yo un pecador, a Él con todo el alma yo quiero dirigirme, y en mi canción decirle su amor, si es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma. Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, el amor de mi Cristo, y al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aunque todo cambie, aunque todo se acabe, su amor es eternal. Hermanos, amigos, todo se acabará. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Las profecías se acabarán. No habrá más cultos, no habrá más cantos. Lo único que permanecerá es el amor de Dios. Porque el amor de Dios, aunque todo cambie, aunque todo se acabe, su amor es eternal. Apreciados hermanos y amigos, una vez más aquí con ustedes, saludándoles en el bendito nombre
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y muy contento de tener contacto con ustedes a través de este medio, a través de esta página. Hemos estado trayendo la enseñanza de la palabra de Dios e invitándoles siempre a un encuentro con la palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar las enseñanzas. Son muy edificativas, contribuyen al crecimiento espiritual, una herramienta que nos ayuda a tratar temas de la salvación como es la fe, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo, en fin, esas doctrinas básicas por las cuales tenemos que pasar para entrar en el reino de Dios. 7 pasos a la salvación. Hoy tenemos el cuarto video de esta enseñanza y como siempre esperando que el Señor Jesús les bendiga grandemente a través de estos pensamientos de la palabra del Señor. No es por demás solicitar sus oraciones, para mí son muy importantes, porque el deseo es que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y este tema del arrepentimiento tiene que ver no solamente con las personas que no conocen a Dios, sino también con los que ya están, los que son creyentes, los que conocen la palabra. También hay que predicarles arrepentimiento, según lo vemos en las cartas que han sido escritas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Continuamos con el tema de la fe, lo que está basado en el oír y el oír por la palabra de Dios, no por otras cosas que pueden venir, porque hay muchos conceptos, hay muchas ideas, pero aquí tenemos nosotros que prestarle atención a la palabra de Dios. Si estábamos tratando lo que produce la fe, el oír la palabra de Dios, los efectos positivos que produce el oír con fe la palabra de Dios, con reverencia, con temor, con oración. Nos acercamos a la palabra de Dios y oímos, porque una cosa es leerla y otra cosa es escucharla. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice el escritor sagrado. Y tenemos entonces el 6º punto en relación con oír la palabra de Dios. Oír la palabra es el principio para obtener la vida eterna. Esto nos lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto de escuchar, de oír, no es tan simple. No se puede estar desviado, entretenido, confundido, sino que tiene que prestarle atención, como cuando usted está mirando la televisión, que es absorbido por lo que está sucediendo en la pantalla, que ni escucha lo que está pasando alrededor. Cuando estamos al frente de la palabra de Dios, cuando estamos escuchando, cuando se está predicando, la palabra de Dios debe llamarnos tanto la atención que aislamos cualquier otro contenido alrededor para poder sentir los efectos poderosos que tiene esta maravillosa palabra. En el momento en que se cree, entonces tiene lo que es la vida eterna. También oír la palabra de Dios nos permite aprender de él. En Deuteronomio 4:10 nos dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerte todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. El verso 36, 4:36 dice: de los cielos te hizo oír su voz
para enseñarte sobre la tierra. Te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio de fuego. Para enseñarte. Entonces, hay realmente un código. Ese código tiene 4 puntos. Oír, aprender, guardar y hacer. Lo más importante de todo esto es el hacer. Porque si oímos, pero no practicamos, si no hacemos, perdemos el tiempo. También nos dice la Escritura, según Jeremías 23:22, la palabra de Dios nos da la oportunidad de corregir nuestros errores. Por algo dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Ella me ilumina, ella me corrige. Además, ¿con qué limpiará el joven su camino o el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Y dice Jeremías, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad. Nos da la oportunidad de corregirnos si la escuchamos atentamente, con amor, con reverencia. Pero hay otro detalle en esto, y es que no prestarle atención también trae consecuencias. Asimismo, la persona que no escucha la palabra de Dios, la Biblia, dice lo siguiente en relación con estas personas que no quieren atender. El que no oye la palabra de Dios no es de Dios. Interesante este pensamiento. El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto es muy importante. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, atiende, escucha, le agrada. También dice en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esto es muy interesante y hay que tener mucho cuidado con aquellos que no quieren prestarle atención a la palabra de Dios como debe ser. El que no oye la palabra de Dios viene a condenación. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea que rechazarla. Cuando Dios llama, cuando Dios está interesado en nuestra vida, en nuestra salvación, debemos atender, debemos acudir, no debemos aplazar un solo momento. Dios nos habla para el servicio. Primeramente nos habla para ser salvos. Hay un llamamiento a la santidad, para ser santos. Hay un llamamiento para seguir, para continuar, para perseverar. Hay un llamamiento al servicio para que sirvamos a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. El no prestarle atención para ser salvos nos lleva a la condenación. Y estando dentro, el no prestarle atención para escuchar su voz en relación con la santidad, en relación con la justicia, en relación con la comunión, en relación con el servicio, también trae sus consecuencias graves, las cuales se le debe prestar mucha atención. El que no oye la palabra de Dios, Dios no le escucha a él. Recordemos esto, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Zacarías capítulo 7, verso 11 al 13 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras
que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. El Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No hacen lo que yo les mando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero a veces pretendemos estar en el mal, estar en el pecado, vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos o razonamientos, y no atendemos, no obedecemos a la voz de Dios, y llega el momento en que tenemos que clamar, y como nosotros no lo escuchamos a Él, entonces Dios tampoco nos va a escuchar, al menos que haya un verdadero arrepentimiento. Y nótese todavía lo que dice Dios en su palabra. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Su oración se torna en una abominación. Dios no quiere oír a esa persona. A Él le encanta oír a aquellos que andan en obediencia, a sus hijos que andan en comunión con Él. Por eso hay que prestarle atención a la vida cristiana. Amigo, hay que prestarle atención al llamamiento de Dios para que podamos nosotros disfrutar de esa maravillosa palabra. En esta parte concluimos lo que tiene que ver con la fe, porque la fe viene por el oír, es el primer paso. Yo tengo que tener conocimiento de quién es Cristo. Yo tengo que entender que es la única opción que me queda para poder ser salvo, porque no hay otro medio de salvación. Claramente Él dice: yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la luz. Entonces, no podemos apartarnos para ningún lado, porque no hay esperanza en nadie, solamente en Cristo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Es la oportunidad que tenemos para poder ser salvos, acercarnos a Él en un verdadero arrepentimiento, que es el tema que a continuación comenzaremos a desarrollar, porque la verdadera fe que produce la palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento, porque a través de la palabra conocemos la grandeza de Dios, la santidad de Dios, y no solamente la santidad de Dios, sino el odio que Dios tiene al pecado, no al pecador, porque Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Entendemos lo que el pecado ha hecho en nuestra vida y acudimos a Cristo buscándole en fe, en arrepentimiento, para que Él nos dé una vida nueva. Así que bienvenidos a este segundo paso de lo que tiene que ver con los 7 pasos a la salvación: el arrepentimiento. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Un llamado para creyentes y también para los incrédulos. En primera instancia, para las personas que todavía no han conocido a Dios. Dice la palabra del Señor: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Esto es Ezequiel capítulo 18, versos 31 y 32.
He aquí que todas las almas son mías. El alma del Padre, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa ciertamente morirá. Entonces, la verdadera fe nos lleva al arrepentimiento. Por eso es que hay que establecer la diferencia que existe en lo que es y lo que no es. Porque otra clase de fe lo lleva a confiar en una imagen, lo lleva a confiar en una doctrina, en una filosofía, pero lo deja sin salvación. Pero la verdadera fe que produce la palabra de Dios, una fe revelada por Dios, nos lleva a los pies de Cristo, contristados, humillados, reconociéndolo a Él como el Salvador de nuestras almas. Arrepentimiento, cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Es muy interesante prestarle atención a este tema. Uno llega el momento que al escuchar la palabra de Dios uno tiene que tomar una decisión. El Señor dice, he aquí pongo delante de vosotros la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Estoy al frente y debo tomar una decisión. Allí está el camino. Llegó el momento, ya soy una persona responsable, ya sé que es bueno, ya sé que es malo. Por lo tanto, yo debo elegir cómo debo vivir de aquí en adelante cuando recibo el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la decisión que debo tomar? ¿Cuál es el camino? Hay algo que quiero decirles. ¿Quién toma la decisión? Cuando era niño, los padres tomaban las decisiones. Ellos decían, vengan acá, vaya allá, haz esto, haz aquello, no hagas eso. Bueno, ellos nos direccionaban como ellos creían que era correcto. De adolescentes, cuando ya crecimos un poco más y ya nos tocó ir al colegio, nos hicimos amigos, entonces ahora, ¿quién toma las decisiones? Lastimosamente, son los amigos que influyen poderosamente en la vida de los adolescentes, porque hay que hacer una prueba de que es un verdadero varón, hay que hacer la prueba de que es una verdadera mujer. Entonces vienen los grandes desafíos y muchos han caído en garras del tabaco, el alcoholismo, las drogas y otras cosas más, porque han sido los amigos los que han tomado la decisión y usted se ha dejado llevar. Si es un empleado, las decisiones realmente las toma el jefe. Tiene que llegar temprano, esté la hora de salir. Y cuando ya no está bajo el yugo, la mirada del patrón, pues realmente los amigos continúan siendo una influencia poderosa en la vida. O cuando se le entrega el corazón a alguien que se ama y entregamos todo nuestro ser a la persona que se ama, eso también comienza a manipularnos y no nos deja ser independientes, sino dependientes. Y si es en el servicio militar, ¿quién toma las decisiones? Pues el superior. Ahora, ¿quién toma la decisión en relación con el bien y el mal? Si ya sé qué es lo bueno, qué es lo malo, quién es Jesús, qué es la palabra, ahora, ¿quién debe tomar la decisión? Porque aquí muchas veces se oponen los amigos, se opone la familia para que yo no tome la decisión correcta. Me van a criticar, se van a burlar, van a salir muchos comentarios acerca de lo que es el evangelio, de lo que son los ministros, de lo que es la iglesia. Entonces van a venir muchos comentarios. Entonces, ¿me voy a dejar influenciar por los mensajes negativos o me voy a dejar guiar por la palabra de Dios? ¿Quién tomará la decisión? Esto es muy importante. Usted debe decidirse, usted debe tomar la decisión, porque al final está el cielo o está el infierno. Si toma la decisión correcta, entonces usted encontrará el cielo.
Pero si toma la decisión incorrecta, aquí en esta figura, la flecha roja indica cómo estas personas están invitando a andar por el camino ancho, a gozar de los deleites temporales, a gozar de aquellos amigos que no están interesados en hacer el bien, a disfrutar de la gloria de este mundo, a vivir esclavo de este mundo. Pero, por otra parte, tenemos a este personaje señalado invitando a andar y a entrar por una puerta muy pequeña, por una puerta muy angosta, y andar por el camino angosto, un camino más bien solitario, porque la única compañía es Dios y los santos en Cristo Jesús, que han sido alcanzados, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces llegó el momento, ¿por dónde me voy? Bueno, usted elige el camino de la gloria, el camino de la salvación. En Lucas capítulo 14, verso 33 nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9 y el verso 23. Al tomar la decisión, tengo que dejar el mundo, tengo que dejar todas aquellas cosas que servirán de tropiezo. Arrepentimiento, su significado, significa literalmente volver, es dejar el pecado, el cual es la violación a los mandamientos de Dios. Éxodo 20 y Primera de Juan 3:4. Para volver a Dios, a guardar sus mandamientos. Hay que entender que Jesús murió en expiación por nuestros pecados y resucitó al tercer día para dar arrepentimiento y perdón de pecados a todas las personas que creen en él. Palabra castellana que usa para traducir el término hebreo macham, que significa ser tranquilizado, se usa tanto en relación con Dios como a los seres humanos. Cuando no tenemos paz para con Dios, cuando no nos hemos reconciliado con Dios, nosotros estamos en el otro bando y somos enemigos de Dios, porque la Escritura dice que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, pero el que es amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Entonces, cuando estamos en el mundo, estamos en abierta oposición a las verdades. Estamos en rebelión contra Dios, porque no queremos nada de Dios. Entonces, esto produce en nosotros un estado, un conflicto de tristeza, de angustia, de desesperación, que a veces lo confundimos. A veces estamos enfermos y vamos al médico y el médico no encuentra nada, porque resulta que la enfermedad no está físicamente en el cuerpo, está en el alma. Hay un corazón enfermo y ese corazón enfermo trae resultados negativos en la vida normal del ser humano, porque no tiene paz con Dios. Es necesario hacer las paces con Dios para que la verdadera paz aparezca en nuestra vida, en nuestro corazón. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 y el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, arrepentimiento es un cambio de la mente y del corazón con respecto al pecado, lo que incluye no solamente un aspecto racional, sino toda la personalidad. Indica una conversión, un cambio radical. Es volverse a Dios, es reconocer su santidad y nuestra pequeñez,
es sentir vergüenza y dolor de lo que hemos sido y hecho, e implorar misericordia a Dios para que aparte ese estado de culpa de nuestro corazón. Porque esa carga, así lo describe el Señor, el pecado es una carga terrible que nos hunde en angustia, en desespero, y queremos huir, queremos hacerlo a nuestra manera y acudimos a los placeres, a las diversiones, a los paseos, integraciones, a las bebidas, a las comparsas, a los carnavales y todas aquellas fiestas que nos distraen, pero finalmente quedamos con ese vacío, quedamos con esa tristeza porque no tenemos paz para con Dios y es necesario que Él nos la dé. Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Necesitamos esa paz que se logra a través de un verdadero arrepentimiento. En la próxima entrega estaremos hablando un poco más, ahondando un poco más sobre el tema para que conozcamos la gravedad de lo que es el pecado, para que podamos también considerar la grandeza del perdón en la gracia que Cristo nos ha brindado para salvarnos de la condenación eterna. Demos gracias a Dios y si es el momento oportuno, entrégate al Señor, entrega tu vida a Jesús antes que sea demasiado tarde y notarás ese cambio de mente, ese cambio de pensamiento, entrará en tu corazón la paz, la esperanza, la alegría que solo Cristo puede conceder a los que creen en Él. Soberano Señor, gracias, muchas gracias por esta oportunidad maravillosa de hacer esta entrega. Señor, hay una invitación a las personas a que se acerquen a ti. Te ruego, Señor, que toda persona que se acerque a ti por medio del arrepentimiento, que tú lo recibas, que tú lo restaures, que tú les hagas sentir esta paz, esta grandeza, esta gloria tuya en su propia vida, como lo has hecho en la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, muchas gracias por estar atentos. Cordial invitación para nuestra próxima entrega. Que el Señor sea bendiciéndoles en gran manera. Ya saben, semanalmente tenemos un video a su disposición con un encuentro con la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga.